tranquila. ¿Sabes? 6 de la mañana, 11 minutos. Comenzamos hablando de orden público porque, como les decíamos hace unos minutos, se registró en las últimas horas una acción criminal en contra de tropas del ejército en el departamento del Cauca. Varios soldados resultaron heridos y también uno fue secuestrado. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué es lo que se está informando desde el ejército, Stephanie? Hay un trino que se publicó muy temprano esta mañana con información. Ya se conoce la identidad del soldado que fue secuestrado. Sí, señor Miguel, pues el secuestro del soldado ocurrió en las últimas horas en el sector de Guadualito, en zona rural del municipio de Balboa, Cauca, cuando la tropa del Batallón de Operaciones Terrestres número 20 del Ejército fue atacada contra miembros de la estructura por miembros de la estructura Carlos Patiño, disidencia al mando de alias Iván Mordisco, iniciando así un fuerte combate con los militares. Es en medio de este enfrentamiento donde los disidentes secuestran al soldado profesional Víctor Hugo Yepes García y dejaron heridos a 5 militares más, quienes fueron atendidos inmediatamente y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de esta zona del departamento del Cauca. A través de un comunicado publicado en las últimas horas, la tercera división del ejército señaló que la situación va a ser denunciada ante las autoridades correspondientes, exigió inmediata liberación del soldado y además se está pidiendo a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita ubicar al soldado y judicializar a los disidentes responsables de su secuestro, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Esta es una información, como lo decíamos, en desarrollo que se viene, que se registra justamente en medio de esta ofensiva militar que está adelantando el gobierno en contra de los grupos criminales, especialmente en el departamento de Arauca y de Guaviare, cerca a la frontera con Venezuela. Allí recientemente se han venido presentando bombardeos. Precisamente el procurador Gregorio Irhach respaldó estas acciones militares de la fuerza pública en estos dos departamentos, en donde el presidente Gustavo Petro ordenó, como les decíamos, bombardeos en los últimos días, bombardeos que han sido muy polémicos porque al parecer habrían caído menores de edad allí en estas acciones. El procurador asegura que quienes cometen delitos sin los grupos que reclutan son grupos que reclutan menores. El procurador también pidió al gobierno garantizar la seguridad de los líderes políticos, esto tras el atentado que sufrió el senador Temístocles Ortega en el departamento también de El Cauca. Mateo Piñeros. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ordenó bombardear los campamentos de las disidencias de las FARC en dos zonas del país, el Guaviare y en Arauca. Esta situación ha generado una polémica y ha abierto un debate sobre la presencia de los menores de edad que están reclutados por los grupos armados y que podrían caer en estos bombardeos. Ha dicho el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que estas acciones militares se realizan bajo los protocolos del derecho internacional humanitario. El procurador Gregorio Irhach en las últimas horas se refirió al tema, asegurando que los que cometen el delito son los grupos armados y también le mostró su respaldo a la fuerza pública. Los bandidos son criminales y uno de los peores crímenes que cometen a diario es reclutar menores para ponerlos como escudo para que la fuerza pública no los persigan. Pues resulta que la doctrina internacional ya ha establecido que cuando se trata, previo el principio de prevención, que haya menores de edad que están alzados en armas, que son delincuentes, que son criminales y están del otro lado de la legitimidad, de la legalidad, es legítimo y es legal actuar contra esos grupos. El Hash, por otro lado, también se refirió al atentado contra el senador de Cambio Radical Temístocles Ortega, una acción que se registró en la madrugada de este viernes mientras Ortega viajaba desde Cali hacia Popayán. Lo que ha dicho el Hash es que el gobierno tiene que garantizar la seguridad de los líderes políticos, pues estas acciones se están volviendo normales en el país. Mateo, gracias. Hablamos ahora de la situación de orden público en el Chocó. Allí los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han venido ocasionando que decenas de familias salgan de sus casas y otras tantas se mantengan confinadas allí en sus hogares. Las autoridades están pidiendo una intervención urgente por parte de la fuerza pública en Sipí y también en la cuenca del río San Juan. Melissa Álvarez.
Miguel, así es, una nueva ola de violencia sacude al departamento del Chocó, en donde los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han provocado una grave crisis humanitaria, perjudicando a decenas de familias de las comunidades rurales de Buenas Brisas y también San Agustín en el municipio de Sipí. Según reportes entregados desde la zona, cientos de personas están atrapadas en sus viviendas a la espera de que los enfrentamientos cesen. Por esta preocupante situación, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lideró un consejo de seguridad en el que se levantó la alerta humanitaria en las comunidades de la cuenca media del río San Juan. Además, la mandataria fue enfática en advertir sobre la posible presencia de artefactos explosivos que podrían poner en riesgo la vida de las personas. Ante los inminentes riesgos que podrían correr la población civil en Chocó, las autoridades y organizaciones sociales le han pedido al gobierno nacional que actúe de manera urgente. Miguel. Melissa, gracias. Y en el departamento de Santander, las autoridades están blindando a la población y al territorio ante los posibles atentados terroristas que se puedan presentar, sobre todo en la ciudad de Bucaramanga, en donde se activó ya un plan por parte del ejército y la policía para evitar que estos terroristas entren a las ciudades. Alex Salamanca. Así es, Miguel. Las autoridades en Santander mantienen encendidas las alertas ante información de inteligencia que advierte sobre posibles atentados terroristas contra bases militares y otros puntos estratégicos. Desde el Ministerio de Defensa fue activado un plan especial de seguridad en Bucaramanga, donde hay un plan candado. El coronel Gerson Iván Molina, comandante de la 5ª Brigada. Para verificar las condiciones y las medidas que se van a implementar de manera coordinada con la Policía Nacional para blindar mediante un plan candado en las avenidas de aproximación y entradas a la ciudad, más coordinaciones con la policía dentro del casco urbano. Que van a llegar es el apoyo de parte de la Escuela de Policía que se encuentra en Vélez, van a venir a generar presencia los fines de semana. Confirmó que se revisan a fondo las dinámicas de criminalidad, que se han reforzado las medidas con acciones inmediatas y estructurales para proteger el departamento de Santander. Alex, muchas gracias. 6 de la mañana, 18 minutos. Cambiamos de tema y hablamos ahora de política, porque en los últimos días ha estado bastante caldeado el tema de las elecciones para el año 2026 en el país. El Centro Democrático cambió la fecha y el mecanismo para elegir su candidato, mientras que la coalición de exgobernadores de la Fuerza de las Regiones expulsó a uno de sus precandidatos. Además, Daniel Quintero finalmente no va a poder inscribirse como candidato por firmas, teniendo en cuenta que se inscribió a la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico y que después no participó. Mateo Piñeros. Pues empecemos hablando del Centro Democrático, que en las últimas horas decidió cambiar la metodología y la fecha para elegir a su candidato a la presidencia. Recordemos que en principio el candidato se iba a elegir el próximo 28 de noviembre por medio de una encuesta, pero hubo algunos precandidatos como Miguel Uribe Londoño que mostraron reparos a la empresa encuestadora. En las últimas horas el Centro Democrático tomó otra decisión, y es que el partido elegirá a su candidato máximo el 6 de febrero y se utilizará cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos. Esto abrió la puerta para que algunos sectores preguntaran si será entonces el expresidente Álvaro Uribe quien elegirá al candidato del uribismo. Esto dijo la senadora y precandidata Paloma Valencia. Como no había consenso y todos no estábamos de acuerdo, entonces no se podía avanzar. Yo creo que aquí lo que se van a buscar son fórmulas para destrabar el proceso, y por supuesto el presidente Uribe siempre ha sido un hombre absolutamente democrático. Ahora también le digo que si el presidente Uribe quiere escoger el candidato, creo que también todos aceptaríamos su juicio, porque nadie con tanta experiencia para hacerlo. Después de esta decisión del Centro Democrático, se conoció además que el senador Andrés Guerra renunciaba a su aspiración presidencial y dice que va a intentar llegar nuevamente al Senado por el Centro Democrático en el 2026. La senadora María Fernanda Cabal también se refirió a este tema y asegura que entonces hay que buscar el candidato del uribismo por medio de una consulta a voto limpio en marzo. No va a haber encuesta y al final siento que es mejor, porque toda la gente quiere votar. Invitémoslos a votar. Obviamente, quiero que voten por mí. Vámonos a la consulta de marzo, vámonos a voto limpio. Hablamos ahora de la Fuerza de las Regiones, esa coalición de la cual hasta hoy hacían parte 4 personas: Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas. Sin embargo, hoy se reunieron 3 de ellos y decidieron expulsar a Héctor Olimpo y anunciaron que ahora elegirán a su candidato a la presidencia el próximo 1 de diciembre por medio de una encuesta. Esto fue lo que
que dijo Juan Guillermo Zuluaga. Queremos contarle al país unas decisiones que hemos tomado en las últimas horas. Ayer tuvimos una reunión bien extensa, los tres y también Héctor Olimpo. Y hoy acabamos de conversar telefónicamente con él. Y hemos tomado una decisión. Héctor Olimpo da un paso al costado, le deseamos muchos éxitos en este nuevo camino, pero nosotros hemos ratificado los acuerdos que habíamos hecho con el país. El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, aseguró que esta decisión lo tomó por sorpresa y agregó: espero que la exclusión del Caribe de este proyecto realmente contribuya a su fortaleza. Por su parte, Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, recibió por tercera vez un no de la registraduría para inscribirse como candidato por firmas a la presidencia. Como él se inscribió a la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre, lo que dicen desde la registraduría es que quedó inhabilitado para ser candidato a la presidencia por medio de otro mecanismo. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Hablamos ahora de economía a las 6 de la mañana, 22 minutos, porque en las últimas horas, ayer en horas de la noche, se conoció que el gobierno de los Estados Unidos iba a retirar o anunció que va a retirar los aranceles al café colombiano. Una noticia muy importante, pues porque vale recordar que el 40% de la producción de café del país ingresa allí al mercado estadounidense. Esto en medio de los anuncios de los aranceles con los que el presidente Donald Trump ha venido haciendo las relaciones internacionales de su país. Y además no fue solamente al café, también hay otros frutos y otros artículos a los que se les retira el arancel. Mateo, ¿qué fue lo que dijeron desde la Casa Blanca? Muy buenos días. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué están diciendo qué están diciendo los cafeteros del país ante este anuncio del presidente Donald Trump? Pues Miguel, buenos días. Pues ante esto se pronunció el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Alberto Baón, quien en su cuenta X pronunció lo siguiente, abro comillas: este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas, serias y permanentes con los actores clave del mercado internacional. Continuaremos persiguiendo más y mejores acuerdos comerciales con el mercado más importante para el café colombiano. El dirigente también envió un mensaje de tranquilidad a los agricultores de café en el país y enfatizó que la federación seguirá fortaleciendo la relación con otros países para así seguir dando a conocer el café colombiano en el mundo. Recordemos que esto se tomó tras una firma del presidente Donald Trump, donde firmó una orden ejecutiva que elimina los aranceles recíprocos aplicados desde el 2 de abril a productos como café, banano, tomate y carne de res. La medida, que también beneficia a Colombia, hace parte de las acciones del gobierno estadounidense para reducir el costo de vida. La eliminación de estos aranceles se logró en parte gracias a, como mencionamos, a la Federación Nacional de Cafeteros con la NCA, la National Coffee Association, donde cabe recordar que el 40% de esta producción de café colombiano ingresa al mercado estadounidense. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Hablamos ahora de noticias judiciales porque ayer viernes fue enviado a la cárcel Ricardo Rafael González, este hombre que está señalado de haber causado la muerte del joven Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, esto durante una fiesta de Halloween en la ciudad de Bogotá. Este hombre, recordemos, era la persona que aparecía de camiseta negra y con orejas de conejo en medio de esta rumba que había sido organizada por los estudiantes de la Universidad de los Andes en el sector de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, y que aparecen las imágenes de las cámaras de seguridad atestándole estos golpes mortales que causaron el deceso de Jaime Esteban Moreno. Recordemos la madrugada del pasado 31 de octubre. ¿Qué fue lo que pasó en la audiencia? Sergio Barbosa. Ricardo Rafael González fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre. Esta funcionaria impone medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor imputado, debidamente identificado e individualizado, González Castro Ricardo Rafael. Durante esta audiencia de medida de aseguramiento, que duró un poco más de 8 horas en su tercer día, la jueza dio duras frases de cómo fue el homicidio del joven universitario. No es una rilla menor, ni un hecho de intolerancia, ni un caso de justicia por la propia mano. Es una tragedia. Lo que está documentado en la historia clínica, en los informes médicos legales, es una agresión letal
desde el primer momento. Esta decisión se tomó luego de que la Fiscalía le pidiera a la juez imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra González al representar un peligro para la comunidad y existir el riesgo de que no comparezca al proceso si hubiera sido dejado en libertad. Queda pendiente entonces la fecha de la próxima audiencia en contra de Ricardo Rafael González, quien se entregó a las autoridades en la ciudad de Cartagena luego de 10 días de búsqueda y es señalado de participar en el homicidio de Jaime Esteban Moreno. Sergio, gracias. Y por petición de la Fiscalía, una juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo celebrado con Luis Carlos Barreto, el ex subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, uno de los funcionarios que está involucrado en el entramado de corrupción alrededor del contrato de los 40 carrotanques para La Guajira, recordemos, por el que también está siendo investigado el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Cali La Peña. Por petición de la Fiscalía, una juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo celebrado con Luis Carlos Barreto, ex subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, uno de los funcionarios involucrados en el entramado de corrupción alrededor del contrato de los 40 carrotanques para La Guajira. En la audiencia, Barreto aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno y reconoció su participación en el direccionamiento de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, cuyo objeto era el suministro de los carrotanques. Según la Fiscalía, con base en la aceptación de cargos y los términos del acuerdo, Barreto Gantiva recibirá una pena de 4 años, 9 meses y 15 días de prisión. No obstante, la decisión fue apelada por los defensores de víctimas reconocidas dentro del proceso, quienes consideran que el castigo pactado no es proporcional a la gravedad de los hechos. Muy bien, muchas gracias, Kalila. Y después de meses de negociaciones con las cajas de compensación, el gobierno asumirá la mayoría de acciones de la nueva EPS, la EPS más grande del país. Desde la próxima semana va a tener el 51% del funcionamiento de esta EPS, convirtiéndose en su principal accionista. Y ya, obviamente, se comenzaron a dar los primeros cambios en los agentes interventores. Jessica Gutiérrez. La nueva EPS vuelve a estar en el ojo del huracán, pues la entidad que atiende a más de 11 millones de usuarios está a punto de pasar a tener mayoría accionaria por parte del gobierno con un 51%. Esto ocurre después de que las cajas de compensación como Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confandi, Confenalco Valle y Confenalco Antioquia le solicitaran al gobierno un acuerdo para retirarse de la EPS, alegando dificultades operativas y financieras que se agravaron desde la intervención forzosa ordenada hace 1 año y 7 meses, pues en las últimas horas se conoció que el proceso ya se encuentra en la fase final de firmas y según la información disponible, desde marzo se había definido el acuerdo para que el gobierno asumiera la mayoría accionaria. Este cambio implica, entre otros puntos, que el gobierno asumirá la mitad de la deuda de las EPS que sostiene con clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos, lo que obliga a estar al tanto de los pagos para evitar nuevos cierres de servicios por falta de los recursos. Sin embargo, desde Pacientes Colombia persiste la incertidumbre, pues ante esto habla Denis Silva de Pacientes. Es que no sabemos si celebrar o seguir preocupados y más alarmados, porque esto parece que fuera un juego de ajedrez donde el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el superintendente mueven a los interventores como si estuvieran jugando ajedrez, los peones. A estos cambios también se le suma otro hecho relevante y es que Ángel Rodríguez, quien es la superintendente encargada de la nueva EPS, confirmó que aceptó la renuncia de la agente interventora Gloria Livia Polanía, quien permaneció durante 3 meses al frente de esta entidad, pues las razones por las cuales solicitó la renuncia no han sido confirmadas hasta el momento. Estás escuchando Blue Radio.